hacia los venezolanos. Y a propósito del episodio que vivió muy lamentable, el venezolano Davis Agüero es un hombre de 56 años, hace el servicio de taxi en Chile, oriundo de Barquisimeto, y desde hace 5 años pues tomó la decisión de irse a Chile, como otros pues que han salido de Venezuela justamente buscando más calidad de vida en otros países, y en este caso él escogió Chile. Lamentablemente es uno de los países donde va creciendo la xenofobia contra la población venezolana, contra la comunidad venezolana, y en este caso lo que se reportó, incluso él grabó y lo compartió a través de las redes sociales con todos nosotros, en general con el mundo, la agresión xenófoba de las amenazas y hasta ataques físicos por parte de una pasajera chilena, quien luego, ante la reacción de una mayoría condenando su actuación, salió pues a ofrecer disculpas y dijo que estaba dispuesta a hacer lo que tuviese que hacer, a pagar lo que tenga que pagar para resolver el conflicto, pero además pidió que cesaran las amenazas en su contra, que tenía incluso miedo, y sobre eso y más vamos a hablar con Jonathan Maynard como sociólogo. De hecho, el señor Davis también comentó, luego de que se viralizara el video que él grabó sobre esta violencia verbal y física, este capítulo de xenofobia en Chile. Él comentó, insistió en que esto va por los caminos legales, que su compromiso es seguir las leyes de Chile al pie de la letra, a pesar de la amarga experiencia que enfrentaron. Incluso pidió que cesaran las amenazas contra la joven, de nombre Constanza Ruiz Bastén. Aquí me detengo entonces para analizar esto, que evidencia, como decía hace unos minutos, señor Jonathan, buenas tardes y bienvenido, profesor, evidencia la violencia que tenemos hoy en día, ¿no? En general, Ante todo, muy porque buenas tardes y gracias por la oportunidad de la entrevista. a usted No gracias por hay, dedicarnos estos no minutos. solam- no solamente hay que entender la violencia que Ujú, se genera con relación a ese tipo de fenómenos, sino a qué estamos refiriéndonos con relación a la xenofobia, que es un ujú, sistema, puede ser formal, de leyes o de normativas, pero también pueden ser de códigos, formas de comportamiento o percepciones sociales que buscan estigmatizar a un grupo social, en este caso regional o nacional, de una manera generalizada y siempre de una forma sugestiva y de una forma desmejorada o segregacionista. ujú. El caso que acabamos de ver actualmente con el señor Davis en Perú es una de varias manifestaciones. De hecho, también puedo recordar la manifestación que sufrió el youtuber, un youtuber que pasó en Chile cuando Ujú. fue discriminado en medio de su video y fue discriminado por ser venezolano. Ahora, ¿a qué se debe esto socialmente hablando? Primero, son sociedades que tienen un alto nivel de conservadurismo en el sentido que referencian que las sociedades tienen este tipo de costumbres, este tipo de maneras y este tipo de eventualidades. Cuando se enfrentan a lo distinto, sobre todo entendiendo lo que ha sido la masa migratoria venezolana, que tienen otras costumbres, lo ven con un tipo con un tipo de amenaza hacia sus empleos, hacia su status quo, y eso ya lo refiere de una forma muy procaz y sin mucha profundidad como una amenaza a su estabilidad. Ujú. También vale decir que dentro de ese patrón hay diversas características, no solamente la discriminación laboral, no solamente la discriminación vejatoria, la moral, que es la que acaba de vivir el señor Davis, también parte a lo que se somete la diáspora venezolana por culpa de esa discriminación, como trata de personas, como exposiciones a trabajos que propiamente sean vejatorios para el mismo y que normalmente a veces no se visualizan, pero investigaciones que ha realizado la misma diáspora venezolana con relación a ese tema en Latinoamérica ha resaltado esa crisis. Entonces, no solamente es una violencia que se expresa a, a nivel reactivo por las redes, sino hay una más peligrosa que es la violencia solapada, que es el que vive el inmigrante constantemente, Exacto. que a veces tiene que callar porque tiene que pagar el precio de Ujú. adaptarse y tratar de alcanzar algo de formalidad en un país que le tocó escoger para escapar de las realidades de su Mm. país de origen. Pero es interesante también, señor Jonathan, quería revisar con usted porque esto va como por etapas, ¿no?
Y en una primera etapa de migración venezolana, recuerdo incluso con el mismo Perú, además por la cercanía a través de que tengo con esa cultura, ¿no? Y con sus dinámicas por mi esposo, por la familia de mi esposo. En la primera etapa, pues la percepción hacia los venezolanos era completamente distinta. En esta última etapa ocurre exactamente lo mismo que en países como Chile, de esa xenofobia que describe, señor Jonathan. Fíjese que en ese caso podemos describir que no solamente vamos a partir vamos a colocarlo a partir previo al 2000 y a partir del 2000, Mm, porque antes del 2000, quienes realizaban un ejercicio migratorio como tal, las mismas investigaciones establecen que era un perfil altamente educado, sobre todo de cuarto nivel, que tenía un poder adquisitivo y ese poder adquisitivo podía adaptarse fácilmente a las estructuras del país receptor. A partir del 2000, sobre todo a partir del 2000, 2008, 2009, ya empieza a cambiar el denominador según las mismas investigaciones. Es un ujú. migrante que ya no tiene la misma escolaridad ni tiene el mismo poder adquisitivo, por lo cual a los países receptores ya no le genera una inversión recibirlos, sino le genera una carga que de Mm, hecho hay investigaciones que han desmentido. Sobre todo lo que lo estoy ilustrando es para colocar la percepción del país receptor versus lo que, por ejemplo, exacto. económicamente ha aportado la diáspora venezolana a esas economías. Por ejemplo, una investigación en Perú realizada por el BBVA, realizada ya sobre todo el impacto de la economía migrante dentro de Perú, y pudo haber una alza sobre todo mayor del 5-7% en la economía gracias al aporte migrante. Y es un migrante que se busca formalizar. Sin embargo, para la percepción de ellos y sobre todo también, vale decirlo, el impacto de fenómenos de agenda negativa como el tren de Aragua Por o supuesto. efectos delincuenciales que han estigmatizado y han generalizado Ujú. al migrante general, literalmente le ha dado mayor ahínco a los conservadores de países receptores a querer generalizar a todos los migrantes y quererlos colocarlo, coloquialmente hablando, dentro de un mismo saco. Ujú, De hecho, ujú. no solamente acaba de pasar en Perú, sino también fue una de las situaciones que acaba de pasar en la recién culminada elección en los Estados Unidos con el ahora presidente electo Donald Trump. Así es. Entonces, esa estigmatización se da directamente, no tanto, o sea, por una parte, por algunas características minoritarias que ayudan a la estigmatización negativa, pero también en un ejercicio de sensacionalismo que busca exaltar una narrativa populista conservadora dentro de dichos países. Ujú. Con lo cual también los medios de comunicación locales no ayudan, ¿no? Y muchas veces terminan de reforzar esa matriz que usted señala, señor Jonathan. Pero también lo otro es que hay que decir, siendo justos, que esto no es exclusivo de la comunidad venezolana ahora repartida por el mundo, de los 8 millones. Esto pasa, ha pasado y seguramente seguirá pasando. Este tema de la xenofobia con diferentes nacionalidades. De hecho, podemos irnos al pasado de Totalmente, nosotros, cuando llegaron cantidad de totalmente. Y de colombianos hecho y podemos hubo destacar el xenofobia. fenómeno que está pasando actualmente con la crisis entre República Dominicana y Haití, donde Exacto. siempre ha existido una crisis migratoria entre ambas naciones, y gracias a lo que sería manifestaciones de último talante, a Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
eléctrico. Y de hecho quería terminar la entrevista importante con Jonathan Maynard, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, justamente sobre la xenofobia, estas manifestaciones de odio y hasta físico contra venezolanos que están repartidos por el mundo, y sobre la base del último episodio, por ejemplo, con el señor Davis Agüero, barquisimetano, quien ofrece el servicio de taxi en Chile y lamentablemente tuvo que soportar las agresiones verbales y físicas de una joven chilena. Pero bueno, analizando el fondo, ¿no? El fondo de esta realidad que no es exclusiva de Venezuela, suele ocurrir también pues en muchas partes del mundo en general, cuando hay estas migraciones forzadas, numerosas, que hacen que la gente sienta que les estás invadiendo su país, desestabilizando, quitando hasta puestos de trabajo. Y si agregamos elementos nada fáciles de manejar, como por ejemplo la delincuencia, que también aprovecha, ¿no? Y deja muy mal parada a la población en general, aunque es una minoría, pues se intensifica esta xenofobia, este odio a extranjeros. Así que queríamos con él poder cerrar la conversación, pero por tiempo, ya 1:59 me toca cerrar, es la primera hora con estos sobresaltos. Pero en la segunda, ojalá que podamos brevemente con él cerrar, y sobre todo para cómo, de acuerdo a su... A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Por tu bien. Una guía práctica y fresca de hábitos saludables para tu día a día. A nombre de Aceites Esenciales Olivia, conecta con tu esencia. Prueba la tecnología de Colgate Sensitive Pro Alivio y libérate de la sensibilidad 2 veces más rápido. Farmatodo, qué bien estar contigo esta Navidad. Prueba Palmolive Optins. La campiña, auténtica tradición desde 1971. Soy Andrea Matis y esto es Por tu Bien en Éxitos. Hablemos sobre el Jong, que es el milenario concepto coreano que puede ayudarte a vivir más feliz. Se describe como un estado mental de calidez, de profundo apego emocional y compasión por y entre personas que comparten lazos comunes, así como el deseo que nace de hacer algo bueno por el otro. En palabras de Jae-hee Cho, quien es psicóloga y cofundadora de la terapia psicológica de la mente en movimiento, el Jong es algo que no aprendes, está enraizado y viene de vivir la experiencia. Puedes aprender las reglas, pero es mucho más intuitivo que cualquier otra cosa. Y aunque Cho reconoce que hay actitudes parecidas en otras culturas, el concepto es único, exclusivamente coreano. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.